Bienvenidos y bienvenidas a Historias Cebadas, el podcast. Hoy vamos a continuar con el episodio de la cacería de brujas, la parte 2, y te voy a pasar a contar los casos de juicios hacia las brujas y brujos que te debía. Si llegaste a este episodio y no viste el anterior, voy a tratar de que aparezca por acá arriba el link, así escuchás el primero. Lo tuve que someter a tortura a ese episodio, le tuve que amputar una parte porque le amputé la introducción nada más, porque me saltó una infracción por derechos de autor de la música que utilicé de fondo, que supuestamente era libre, pero no lo era. Agárrate porque los casos son bastante heavy, sobre todo el primero, así que sin más vueltas, déjame que te cebe esta historia. El primer caso que te voy a contar va a ser el caso de las brujas de Bamberg, una ciudad alemana donde se produjo una de las mayores persecuciones de brujería de la historia. Entre 1626 y 1631, el príncipe obispo de Bamberg ordenó la detención, tortura y ejecución de unas 1000 personas, escuchaste bien, 1000 personas acusadas de pactar con el diablo y causar todo tipo de males. Entre las víctimas, como siempre, va a haber mujeres, niños, niñas, sacerdotes y hasta el propio canciller de la ciudad. Los juicios se van a basar, como se basan todos los juicios de caza de brujas. Cuando decimos caza de brujas no nos referimos específicamente a que las brujas existieron, porque las brujas no existieron, y también va a haber hombres metidos en estos juicios, no solamente mujeres, pero bueno, la mayoría siempre van a ser mujeres. Van a ser sometidos a confesiones forzadas y pruebas absurdas. Se va a construir una cárcel, escuchen esto, porque se va a construir una cárcel especial para albergar a los sospechosos que se va a llamar el Maleficaus, donde se les sometía a terribles sufrimientos. Los juicios de Bamberg fueron un episodio de histeria colectiva, fanatismo religioso y abuso de poder. Religión y poder son las peores combinaciones que puede llegar a haber, que solo va a terminar cuando las tropas suecas van a invadir la ciudad en 1632. Las tropas suecas van a invadir la ciudad de Bamberg en la campaña de la Guerra de los 30 años, que va a ser una guerra político-religiosa. Cuando caen los suecos, esta gente no es que se van a terminar la cacería de brujas y van a terminar en paz, no, caen los suecos y empieza otra cacería. Lamentablemente, qué feo haber vivido en esa época en Bamberg, porque se terminaba una cosa y empezaba otra. Entre las víctimas de este caso se van a encontrar personas de todas las clases sociales. Acá no van a discriminar absolutamente a nadie, desde campesinos hasta nobles, pasando por clérigos, médicos, abogados y funcionarios. Algunos de los casos más conocidos fueron los del canciller Georg Hank, el alcalde Johannes Junius y su esposa, y la rica comerciante Dorothea Flock. Todos ellos fueron quemados en la hoguera junto con cientos de personas más. ¿Quién fue Dorothea Flock? Bueno, esta mujer va a ser la esposa de un consejero de la ciudad, el cual ya había perdido a su anterior esposa acusada de brujería. Bueno, ahora va a perder a Dorothea, la cual va a ser falsamente acusada de adulterio y brujería. Dorothea estaba embarazada de 6 meses cuando va a ser encarcelada, torturada a confesar. ¿Qué va a pasar? El marido con su familia, o sea, con la familia de Dorothea, van a huir buscando ayuda de otras naciones, de otros imperios. Van a empezar a presionar para que se libere a Dorothea de la cárcel, a lo cual el príncipe obispo va a ignorar todas las órdenes y apelaciones que le llegaran y va a mantener a Dorothea encadenada en prisión. La familia va a presionar tanto, pero tanto para que se libere. Esta familia tenía muchos contactos de poder, que cuando consiguen la liberación, y esa liberación, esa nota para que liberen a Dorothea, va en camino. El obispo se entera de que esta nota para que la liberen va en camino. ¿Qué va a hacer? La va a ejecutar media hora antes de que llegue la liberación. Después vamos a tener el caso de Johannes Junius. Este va a ser un alcalde de Bamberg y va a ser víctima de estos juicios por brujería. Pero ¿qué va a tener de especial Johannes? Que va a poder escribirle en prisión una carta a su hija, el cual va a relatar en primera persona lo que fue estar en una de estas cárceles. De este tipo se iba a sospechar porque su esposa había sido ejecutada por brujería. Otro burgomaestre como él había sido acusado y tras su encarcelamiento en abril de 1628 lo va a nombrar a Junius como su cómplice. Vas a decir vos, qué guacho, ¿por qué lo nombró a Junius? Bueno, vas a entender por qué nombraban a las demás personas. Junius va a ser implicado en las confesiones de otros sospechosos de brujería. Los documentos del tribunal describen cómo Junius al principio negó todos los cargos, los documentos. Esto está todo documentado porque siempre hay gente que te pide fuentes. Bueno, la iglesia y los inquisidores documentaban todo lo que hacían porque para ellos esto era un triunfo. Junius va a negar
todos los cargos al principio, va a exigir poder afrontar a los testigos que lo involucraron y va a continuar negando su implicación en brujería después de casi una semana de tortura. Y escuchá a las torturas que lo van a someter. Primero lo van a someter a la plasta pulgares, que es uno de los elementos de tortura más antiguos y simples. Si bien se van a utilizar diferentes dispositivos mecánicos a lo largo de la historia para llevarlo a cabo, la tortura en sí misma consistía en el aplastamiento de uñas, falanges y nudillos en forma lenta y progresiva, extendiendo el dolor durante días sin provocar daño mortal en la víctima. Obviamente, si no, ¿de qué valía la tortura si el tipo se te moría? El nivel de desgarramiento podía ser controlado hasta el punto de poder provocar prácticamente la mutilación del miembro. Le hacían de goma las manos. Iba a ser también sometido a la prensa de piernas, más conocido como la bota, que es un término que se refiere a una familia de instrumentos de tortura e interrogatorio diseñados para causar lesiones por aplastamiento en el pie y o pierna. Esta bota va a tomar muchas formas en distintos lugares y épocas. Las variedades más comunes van a ser la bota española, a veces denominada escarpines, y no son los escarpines que se le ponen a los bebés, no, nada que ver, sino que es otra cosa, y la bota malaya. Vamos a tener algunos que van a estar hechos de maderas, ¿sí? Estrechas clavadas juntas. Las tablas podían ser hechas a medida de la pierna de la víctima. Miren qué consideración de la iglesia que te iban a mandar a hacer la bota a tu medida. Una bota personalizada, una bota de autor. Una vez la pierna era aprisionada entre ellas, las tablillas eran apretadas, creando presión. Esta se iba aumentando hasta que la víctima confesaba o perdía la conciencia por el dolor. Las variantes más recientes de la bota van a incluir prensas de hierro, a veces armadas con púas internas, ¿sí? Para más placer de la iglesia, que aplastaban la pierna, y planchas de metal puestas al rojo vivo. Y también va a ser sometido, este tipo, aparte de estos dos que te nombré, va a ser sometido a la garrucha que te lo expliqué en el episodio anterior. Después de todas estas torturas, va a confesar el 5 de julio de 1628, en lo que va a asegurar haber renunciado a Dios por el diablo y que había visto a 27 de sus colegas en un sabbat. Un sabbat es un aquelarre, y este tipo va a ser quemado vivo públicamente, obviamente, porque si lo quemabas a escondidas no valía, tenía que mostrarlo a la iglesia que es lo que hacía, un mes más tarde. ¿Cuál va a ser la confesión de este tipo? Bueno, Junius va a relatar que en 1624, mientras se encontraba en un estado financiero difícil, fue seducido por una mujer que resultó ser un súcubo. ¿Qué era un súcubo? Es un demonio que se convierte en mujer para tener relaciones con hombres. Y también vamos a tener los incubus, que al revés va a ser un demonio que se va a transformar en hombre para tener relaciones con mujeres. Y también vamos a tener a Incubus, que es una excelente banda de música. ¿Qué va a hacer este súcubo? Lo va a amenazar con matarlo, a no ser que renunciara a Dios. Al principio Junius se va a negar, esto es una confesión que hizo él, ojo. Al principio él cuenta que se va a negar, pero pronto más demonios se van a materializar y lo van a atacar. Finalmente lo van a convencer, a las patadas, como los convencía la iglesia de que digan que son brujos, de aceptar al diablo como su dios. Le van a dar un nombre brujeril, que fue Krix, y le fue proporcionado un familiar llamado Fuchsin, o sea, un familiar demonio. Acá se te da una familia demoníaca también. Momento en que varios ciudadanos locales se van a revelar a sí mismos como aliados similares de Satanás y lo van a felicitar por haber aceptado al diablo como su verdadero dios. Él va a decir que después va a asistir regularmente a Sabbat, los aquelarres, a los cuales llegaba montado en un monstruoso perro negro volador. Sí, escuchaste bien, este tipo va a decir que llegaba a estos aquelarres en un perro negro volador, pero ellos inventaban estas cosas, tenemos que entender que las inventaban porque ya no querían ser más torturados, no querían ser más sometidos a estos procesos de tortura. Él va a decir que sus compañeros brujos y demonios familiares le van a ordenar matar a sus hijos en el nombre de Satanás, pero él va a ser incapaz de cometer este sacrificio, por lo que va a decir que va a ser golpeado por esta gente. ¿Qué va a hacer como para conformarlos? Él dice que va a matar un caballo en su nombre y va a enterrar una oblea sagrada, o sea que va a enterrar una hostia. Este tipo le va a escribir una carta a su hija y la carta va a ser muy desgarradora y yo te voy a contar, te voy a extraer un par de fragmentos de la carta, pero te voy a contar de qué trataba la carta. Él le va a escribir esta carta a su hija Verónica, la cual va a ser sacada clandestinamente de prisión por su guardia y exitosamente entregada. En la carta, él va a defender su inocencia, va a reclamar que quienes atestiguaron en su contra le suplicaron secretamente su perdón, o sea, la gente que confesó que él era un brujo en prisión, antes de ser torturado le van a decir que por favor lo perdonen, que no era su intención, sino que lo hicieron sometidos bajo tortura. Y le va a contar él, en la carta a su hija, el horror abyecto de su tortura, infligida, escuchen esto, por su cuñado y otros 3, por las que sus manos todavía temblaban mientras escribía. También le va a decir que en el principio intenta crear una confesión en la que no podía identificar otras brujas, pero va a ser forzado a dar nombres bajo la amenaza de nuevas torturas. ¿Qué decía la carta?
Textualmente, la carta empieza diciendo: muchos cientos de miles de buenas noches, mi querida hija Verónica. Inocente he venido a prisión, inocente he sido torturado, inocente debo morir. Porque quien quiera que entre en la prisión de brujas debe convertirse en bruja o ser torturado hasta que inventa algo en su cabeza, o Dios se apiade, le haga pensar en algo. Esta gente, por más que sea torturada en el nombre de Dios, va a seguir creyendo en Dios. Lo poderosa que es la fe que te inculcan ellos, ¿no? El lavado de cabeza que hace la iglesia sobre la gente, más en esa época. Él le va a contar a su hija que, bueno, le van a decir que confiese que es brujo, que él lo venía negando, y dice textualmente: preferiría aguantar lo que fuera, y entonces vino también, Dios del cielo tenga piedad, el verdugo. ¿Quién era el verdugo? El verdugo era este tipo con esa máscara capucha negra que le tapaba la cara completa, que solamente se le veían los ojitos, y por lo general siempre está representado medio así en cuero o con un traje medio negro, que era el que hacía las torturas. Te repito lo que dijo: y entonces vino también el verdugo, y pone tornillos en mis dedos, y aprieta con ambas manos, de modo que la sangre corrió de las uñas y de todas las partes, de manera que por 4 semanas no pude utilizar mis manos, como puedes ver por la escritura. Le machacaron las manos. Después me desnudaron, ataron mis manos atrás y me llevaron a la tortura. Entonces pensé que el cielo y la tierra llegaban a su final. 8 veces me dejaron arriba y después caer, de modo que padecí agonía terrible. Esta iba a ser la garrucha con la cual le iban a subir a esa estructura de madera, lo iban a atar de las muñecas y lo iban a tirar desde una altura, con lo cual el mismo freno de las cuerdas le iba a hacer tremendos desgarros por todo su cuerpo. Él le va a decir a su hija: cuando por fin el verdugo me condujo de regreso a la prisión, me dijo, y esto a mí, gente, me voló la cabeza, porque yo pensé que el verdugo era terrible guacho. Digo, ¿cómo puede ser que un tipo tenga tanta hazaña de torturar a alguien sin que se le mueva un pelo? Bueno, el verdugo le va a decir: Señor, le ruego por el amor de Dios, confiese algo, porque no podrá soportar la tortura que le impondrán, e incluso si lo aguanta todo, aún así no escapará. El mismo verdugo le está diciendo que por favor confiese algo para que lo dejen de torturar, y que por más que se considere inocente todo lo que quiera, no va a escapar. Junius le va a pedir un sacerdote y un día. El sacerdote le va a ser rechazado, pero el tiempo para pensar se lo van a dar. Y ahí va a ser cuando él va a crear toda esta fantasía en su cabeza de la confesión que te dije hace un rato antes. Él obviamente en la carta le dice a su hija que toda su confesión es mentira y son todos hechos inventados, porque fue forzado a decirlo por miedo a la tortura que lo acechaba más allá de lo que podía soportar. Y le pide a la hija que mantenga esa carta en secreto para que la gente no la encuentre, de lo contrario iba a seguir siendo más torturado y los carceleros que lo ayudaron iban a ser decapitados. Lo van a obligar a decir a qué personas se había visto en estos aquelarres. Él va a decir que no los había reconocido, pero entonces le van a decir: dilo si no quieres que te sigamos torturando. Entonces va a tener que empezar a dar nombres, lamentablemente, de gente que ni siquiera estaba involucrada, así como él también fue involucrado por otra gente sometida bajo tortura. La carta termina diciendo: buenas noches, por nuestro padre Johanno Junius, que nunca más te verá. 24 de julio de 1628. Y al margen de la carta va a añadir: querida hija, 6 han confesado en contra de mí de inmediato. El canciller, su hijo, nombra un par de personas más, todos falsos, por compulsión, como todos me han dicho, y suplicaron mi perdón en nombre de Dios antes de ser ejecutados. No saben nada más que bueno de mí, se vieron obligados a decirlo igual que yo. Esta carta búsquenla porque está, para la gente que pide fuentes, bueno, pongan Johannes Junius carta, la carta va a estar, está el pedazo de papel que le envió a su hija, y es impresionante, y es un relato en primera persona de lo que se sufría ahí adentro, el círculo que era eso, porque no solamente hacían que la gente confesara que eran brujos, sino que sí o sí le pedían que meta a más gente. Iba a ser como una estafa piramidal cuando agarran y te hacen entrar y te dicen que entre a 2 más, y los que entran tienen que entrar 2 más, bueno. Solo que no te iban a sacar platita, no te iban a sacar dinero, te iban a sacar la vida directamente. Y por ahí lo que se resalta, lo que yo destaco de este tipo, es el coraje que tuvo que tener para escribir esta carta, sabiendo que si lo descubrían primero, lo iban a someter a otras torturas, y la templanza que tenés que tener en la situación que se encontraba, completamente desgarrado, las piernas hechas de goma, las manos todas machacadas, el cuerpo todo desgarrado, y aún así él le quería contar a su hija lo que estaba pasando.
puede ser que el amor de un padre a una hija, o también el amor de una madre a un hijo, pueda más que las torturas a las que la iglesia los sometía. Antes de seguir, te paso a explicar lo que eran los aquelarres porque es importante, porque se nombra mucho lo que son aquelarres en estos casos de brujas. Un aquelarre era una reunión nocturna de brujas y brujos para la realización de rituales y hechizos en la que suponía que intervenía el demonio, generalmente en forma de macho cabrío. La palabra proviene del vasco aquelarre, acuérdense de esto, palabra que proviene del vasco, que significa prado del macho cabrío. Los aquelarres eran considerados actos de herejía y superstición por la Iglesia Católica, que los persiguió y castigó con severidad. Se cree que los aquelarres eran celebraciones paganas basadas en antiguas creencias y cultos a la naturaleza. Algunas de las actividades que se atribuían a los participantes de los aquelarres eran adorar al diablo, ofrecer sacrificios humanos o animales, comer carne humana, beber sangre, usar ungüentos mágicos, volar, causar enfermedades, tormentas o naufragios y tener relaciones sexuales con el demonio o entre ellos. Sí, todo esto se decía que se hacía en los aquelarres. Los aquelarres sí existían y eran un grupo de personas que se ponían, no sé, a consumir cosas que los hacían delirar y se ponían felices y se ponían a joder, a bailar, y para la iglesia esto estaba demasiado mal. Es como que vos tenés un grupo de amigos que se juntan a fumar mota, se ponen felices, se empiezan a reír de la nada y empiezan a acusarlos de brujería. Bueno, algo parecido pasó en esa época. El otro juicio que te traigo va a ser en Labort, una región del país vasco francés. ¿Qué va a pasar acá? El rey Enrique IV de Francia le va a pedir, y escuchen este nombre, a este inquisidor Pierre de Lancre. Yo digo Pierre de Lancre, es francés, sería Pierre de Lancre, creería, pero para nosotros va a ser Lancre, para que investigara y persiguiera la brujería del país vasco francés. Según de Lancre, el rey le envió una carta en la que le decía que había recibido informes de que en Labort había una gran cantidad de brujos y brujas que causaban muchos males y desastres y que le ordenaba que fuera allí a poner fin a esa plaga. El rey Enrique IV le va a pedir que purgue el territorio de brujos y brujas. Este tipo de Lancre, del que vamos a empezar a hablar ahora, va a llegar a Labort en 1609 y va a comenzar una brutal caza de brujas. Y esto, para los que piden fuentes, este tipo escribió 2 libros sobre el tema en el que mostró su intolerancia religiosa, su misoginia y su rechazo a la cultura vasca. Sí, odiaba a los vascos. Uno de los libros, les pasa que los nombres son jodidos, era Tableau de Inconstance. Bueno, búscalo, poné Pierre de Lancre libros y te va a aparecer. Pierre de Lancre libros y te van a aparecer los libros que escribió, porque los mismos inquisidores y la misma iglesia documentaban todo lo que hacían, porque para ellos era un triunfo. Este inquisidor francés, que se iba a encargar de perseguir, torturar y ejecutar a cientos de personas acusadas de brujería, va a cometer atrocidades contra la población local, especialmente contra las mujeres, las niñas, los niños y los sacerdotes. Alto cobarde. Cuando este tipo llega, Labort va a entrar en pánico y muchas familias se van a ir a Navarra, agolpándose en la frontera. Acuérdense esta parte que mucha gente se va a ir para el lado español porque eran países fronterizos. ¿Qué va a escribir este tipo en su libro? Bueno, va a contar lo que creyó averiguar. Que se celebraban cualquier día de la semana e incluso del día juntas de brujos y brujas a los que llamaban Ian de aquelarre, en las que se adoraba al macho cabrío, aunque el demonio podía adoptar otras formas. Que los desastres que acaecían en Labort, como las grandes tormentas que provocaban naufragios, eran obra de las brujas, que los brujos y brujas usaban ungüentos para poder acudir volando al aquelarre, transformándose en bestias o producir otros prodigios y efectos maléficos. Que se celebraban misas negras en las que se consagran hostias negras y cultos satánicos copiados de los cristianos y a veces oficiados por sacerdotes, lo que provocó que Lancre ordenara la detención y tortura de varios clérigos de la zona. Acá ni la gente de la iglesia se iba a salvar, sin más pruebas que los testimonios de ciertos testigos, como el de un sacerdote muy anciano y trastornado que confesó que había dado culto al diablo y que sería justiciado por ello para servir de ejemplo. Algunos de los sacerdotes encarcelados lograron escapar antes de ser ejecutados. Todo lo que este tipo creyó averiguar lo va a obtener de las declaraciones de torturas hacia niños, viejos y mujeres. Imagínense que va a tener que valerse de traductores porque en el País Vasco se hablaba el idioma de euskera, lo cual él no entendía. Ya si no entendés el idioma del país donde vas a hacer estas cosas, ya estamos complicados. Sometieron a la población a brutales detenciones e interrogatorios, pero, y ríanse y escuchen esto, Pierre de Lancre se manejaba con una vidente que se llamaba Morgi.
Esta vidente va a señalar a 3.000 mujeres y niñas, prácticamente la totalidad de la población femenina, y las va a acusar de prácticas satánicas por el simple hecho de tener la marca del diablo, especialmente en la zona del pubis, porque les encantaba desnudar a las mujeres y revisarlas. ¿Qué era la marca del diablo según ellos? Bueno, eran cicatrices, verrugas, lunares, pecas, lo que te expliqué en el episodio anterior. O también las va a condenar de no conocer ninguna otra lengua que el euskera, que aquellos fanáticos consideraban la lengua del demonio. Muchas mujeres y niñas van a escapar, pero sin embargo algunas no van a poder escapar porque ya habían sido encarceladas. Estas que no iban a poder escapar iban a acabar siendo quemadas en la hoguera. Y las que no iban a ser quemadas iban a quedar descoyuntadas por la tortura. Pero acá te voy a contar algo que vas a decir qué pedazo de HDP. ¿Qué va a hacer Pierre de Lancre? Bueno, va a aprovechar la campaña de pesca de altura para realizar su persecución de brujas en labor. La campaña de pesca de altura se realizaba entre los meses de mayo y septiembre, cuando los pescadores vascos salían a faenar en el océano. Durante este periodo, las aldeas costeras quedaban casi desiertas, habitadas principalmente por mujeres, niños y ancianos. Este tipo aprovechó que los hombres se habían ido casi todos en su totalidad. Según él, las mujeres aprovechaban la ausencia de sus maridos para celebrar aquelarres, pactar con el diablo y cometer todo tipo de crímenes y abominaciones. ¿Qué va a pasar? Cuando empiezan a regresar los pescadores y se van a enterar de lo que había pasado, imagínate los pobres tipos llegando de un par de meses en alta mar y que cuando llegan tenían a su mujer muerta, a su hija muerta, a su hijo muerto, a su abuela muerta. Culpa de este tipo, lo van a querer sacrificar. Pero ¿qué va a pasar? De Lancre va a escapar. Más tarde, para justificar su cobardía, Lancre afirmaría que su particular casa tenía el propósito de documentar, escuchen esto, el propósito de documentar y desarticular una práctica habitual en aquellas comunidades que consistía en celebrar orgías masivas en la playa. El problema con el sexo y la iglesia es impresionante, en las que participaban las mujeres que, aprovechando la ausencia de sus maridos, copulaban con hombres jóvenes que no se habían embarcado. Y bueno, y este tipo va a morir de viejo en la cama en 1631 como consejero de estado de Luis XIII. Este caso es impresionante por la cobardía con la que actuó este chabón. Después vamos a tener el caso de Zurragamurdi, España. El caso Zurragamurdi en Navarra en 1610 fue uno de los episodios más trágicos y famosos de la historia de la brujería en España. Acordate que yo en el episodio anterior te conté que la Inquisición española no estaba tan metida en lo que era la cacería de brujas, sino que estaba persiguiendo a otra gente. ¿Qué fue este caso? Bueno, se trató de un proceso inquisitorial que acusó a más de 50 personas de practicar la brujería y pactar con el diablo, basándose en rumores, testimonios falsos y torturas. De los acusados, 18 fueron reconciliados, 6 fueron quemados vivos y 5 en efigie. El juicio tuvo lugar en Logroño los días 7 y 8 de noviembre de 1610 y fue el resultado de una histeria colectiva provocada por la caza de brujas que se había desatado en el país vasco francés, donde el juez Pierre de Lancre había ordenado la ejecución de cientos de personas por el mismo motivo. La gente que escapó del aborto va ahora a sufrir el caso de Zurragamurdi en España, porque eran países que te conté fronterizos. Imagínense que estaban tan locos cuando ellos tenían a los acusados que los encerraban en la cárcel, los encerraban en calabozos. Las condiciones de estos calabozos eran tan infrahumanas, estaban hacinados, que mucha gente moría antes de que sean condenados. Pero ¿qué pasaba? Igualmente iban a ser acusados de brujería esta gente que moría, y se iba a quemar un muñequito con su nombre y con sus restos. Tenían unas ganas de quemar. La iglesia le encantaba quemar. No sé qué problema. Eran medio pirómanos en esa época todo lo de la iglesia. ¿Y por qué te traigo el caso de Zurragamurdi? Bueno, este caso va a ser un punto de inflexión que hizo que la Inquisición española adoptara una actitud más escéptica y moderada hacia la brujería gracias a la labor. Y acá siempre hay una excepción. No son todos iguales, no son todas iguales. Y acá vamos a tener a Alonso de Salazar y Frías, que era un inquisidor que investigó los hechos y concluyó que no había prueba de que los acusados fueran realmente brujos o brujas. Salazar y Frías fue el único de los 4 inquisidores que participaron en el juicio que se opuso a las condenas y que denunció las irregularidades y abusos cometidos durante el proceso. Su informe, conocido como el Discurso de las Brujas, fue un documento pionero en la defensa de los derechos humanos y la crítica al fanatismo religioso.
siempre hay alguien se va a oponer, ¿sí? Por eso cuando a nosotros siempre dicen que no tenemos que mirar la historia con la mentalidad que tenemos hoy, porque en esa época era distinto, pero no, si ya en esa época había gente que pensaba que lo que se estaba haciendo estaba mal, era porque realmente estaba mal. Así como siempre digo que estuvieron los jesuitas que defendieron a nuestros indios nativos, y voy a hacer un episodio de los jesuitas, cómo ellos defendieron y cómo después fueron perseguidos por la iglesia. Lo mismo que les va a pasar a los templarios. Van a ir en nombre de la iglesia a hacer las cosas que hicieron, pero después la iglesia se los va a cargar. También va a haber un episodio de templarios. Y esos fueron los 3 casos que te traigo. El de Surgamurdi marcó un antes y un después en el tema de que vino este chabón y dijo: déjense de joder, hermano, no hay pruebas, las brujas no existen. Y ahí España se dejó de joder con el tema de las brujas. Vamos a tener el caso que te conté de Junius, que va a escribir esta carta desgarradora, en que vamos a tener el relato en primera persona de un testimonio adentro de esas cárceles, ¿no? de esos interrogatorios, de esas torturas. Y bueno, y el de Pierre Delancre, que es un maldito cobarde, que fue cuando todos los hombres se habían marchado. Si querés que haya una parte 3, que por ahí también tenemos el caso de las brujas de Pila en Inglaterra, tenemos el caso más famoso de todos, que va a ser el caso de las brujas de Salem, que ese no lo traigo acá porque hay montones de videos en YouTube que te lo explican y te lo explican de una buena manera. Si querés que lo haga, pedilo, vamos, ustedes pidan. Si hay consenso en los comentarios de que hagamos un capítulo, que hagamos una parte 3 de cacería de brujas, lo hago. No para el próximo video, pero sí para un poquito más adelante. Así que muchísimas gracias por estar acá. Si llegaste hasta acá es porque te gustó. Si te gustó, recomendalo, suscríbete, no cuesta nada. Así que nos vemos en el próximo episodio de Historias Cebadas. Hasta luego.